Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Arrancamos la información en este viernes 28 de febrero, el último día de este mes. Son las 5 de la mañana con 19 minutos y vamos a arrancar con los principales titulares a nivel local y nacional. Sin duda el tema de las elecciones. Comenzamos. Empezamos con las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer, las elecciones provinciales en Ontario, elecciones anticipadas, una campaña bastante corta. Los conservadores ganaron su tercer mayoría consecutiva. 2018 ganaron una, 2022 y anoche por tercera vez consecutiva ganaron otra mayoría abrumadora. Es la primera vez que esto sucede desde los 50 en la provincia de Ontario. De los 124 curules en juego, los conservadores ganaron 80. Habían ganado 83 en el año 2022. Los neodemócratas formarán nuevamente la oposición oficial con sus 27 escaños ganados y el Partido Liberal regresa a tener estatus oficial. Si recordamos, en la última elección solamente habían ganado 8 curules, en la elección de ayer ganaron 14. Los verdes se mantienen con 2 y un independiente pues ganó un curul por un margen bastante alto. El nivel de participación fue bastante bajo, no se esperaba ninguna sorpresa por ahí, alrededor del 40%, y en lo que es la distribución del voto popular, 43% para los conservadores progresistas, exactamente 30 para los liberales, 18,5 para los neodemócratas, los verdes un poco menos del 5%. En algunos de los distritos electorales más disputados, en particular Humber River, que pues se demoraron para emitir los resultados parciales de ese distrito electoral, el candidato de los neodemócratas ganó por menos de 200 votos. Es uno de esos escaños que se ganó por menos de 1%. Estamos hablando de Tom Rakuchevic, y lo menciono porque en ese distrito electoral aproximadamente 15% de los que viven por ahí son hispanoparlantes. Es quizás el lugar donde hay más latinos en todos los distritos electorales en la provincia de Ontario. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo este análisis, esta transmisión en vivo, este programa especial de las elecciones por parte de Ondas FM, como ya se viene haciendo tradición cada vez que hay una cobertura electoral, en este caso a nivel provincial, en el que estuvieron conversando y analizando diferentes cifras, datos, historial y parte de lo que iba dejando en cuanto a resultados, ¿no? Comentabas hace un ratito la parte de lo que ha dejado ayer, la hora en la que empezaron a llegar los resultados, con una ventaja considerable, no sorpresa en ese caso. Sin embargo, pues algunas como pues la posición del NDP, como la líder liberal Bonnie Crombie, se esperaba un poquito, por lo menos en su zona, ¿no? En Mississauga, tener esta victoria. Entonces, es interesante analizar lo que hay más allá de solamente, bueno, nuevamente ha ganado Doug Ford las elecciones, es el líder provincial, y qué más, ¿no? Y aparte también como partido, como figuras individuales, es mucha la información que se estuvo analizando, que es muy interesante, que por supuesto hay en nuestro idioma, ¿no? Mencionabas Mississauga y Bonnie Crombie. Crombie no ganó su escaño, aunque durante su discurso anoche dijo que pues su intención es mantenerse como líder del Partido Liberal. Hay que ver si eso durará. Muchas veces los líderes tienen algunas palabras, algunos anuncios, y está bien para esa noche, para los próximos días, pero veremos qué sucede en las semanas y meses. Y lo que es importante también recalcar, que en Mississauga que hay 6 escaños en juego, y se pensaba que quizás por el efecto Crombie los liberales tendrían un mejor desempeño. No fue así, los 6 los ganaron los candidatos
conservadores, incluyendo el de que participó la señora Crombie. Bueno, incluso también, aparte de esta sorpresa de la situación con la líder del Partido Liberal, Bonnie Crombie, a nivel provincial, también el tema de la postura hacia el Partido Conservador, ¿no? Es por el tema Trump, por supuesto, y porque de cierta manera él ha tomado la batuta en este sentido, Doug Ford, en dar cara. De hecho, también nuevamente hay información actualizada en este tema de los aranceles y Trump, y así seguirá siendo. Como lo hemos estado conversando, él tomó una postura muy contundente a la hora de responder precisamente a estas amenazas arancelarias. Y esto ayudó un poquito a que esta postura conservadora no le jugara en contra como lo está haciendo un poquito a nivel federal. Bueno, yo creo que la participación de Ford en las últimas semanas, precisamente en el tema de los aranceles, es una de las figuras más emblemáticas de todos los líderes políticos en este país. Fue el único que compró diferentes espacios de publicidad. Anoche recalcamos eso, en el Super Bowl compró una publicidad millonaria para promocionar Ontario. Estuvo en diferentes cadenas y pues ese trabajo que hizo definitivamente le jugó bastante a favor. Pero previo al tema aranceles, previo al tema Trump, Ford y los conservadores ya tenían una ventaja importante en las encuestas. Y la pregunta era, bueno, ¿cuándo iban a disparar? ¿Cuándo iban a convocar estas elecciones? Y como las cosas se complicaban y tenían pues, y después de la renuncia de Trudeau se pensaba de que la popularidad de los conservadores a nivel federal, si ellos tenían las elecciones antes de la elección provincial aquí en Ontario, eso les jugaría en contra. Entonces se apresuró Ford y pues en cierta forma utilizaron el tema de los aranceles, el tema Trump, para pues tener lo que él considera un mandato contundente para poder lidiar con ese tema, un mandato que ya lo tenía. Sí. Lo que sí, y él precisó esto anoche, él dijo, bueno, yo voy a ser premier de Ontario todo el tiempo que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos, a diferencia del mandato que tenía previo a la elección de ayer. Claro, porque iba a terminar antes de que pues se llegara precisamente, bueno, que terminara el mandato de Donald Trump, ¿no? Bueno, también pasando a otro tema muy importante, hay un reporte que ustedes pueden encontrar también en ondasfm.ca. Canadá tiene cifras récord de deportaciones. Canadá ha alcanzado el año pasado su nivel anual más alto de deportaciones en aproximadamente una década, alimentando sobre todo por las deportaciones de personas cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas, según mostraron datos obtenidos por Reuters. A fines de noviembre, las cifras de deportaciones de Canadá habían alcanzado su punto más alto desde al menos 2015, cuando los liberales gobernantes liderados por el primer ministro Justin Trudeau llegaron al poder. El gobierno también ha presupuestado más dinero para las deportaciones este año. El gobierno de Trudeau ahora en sus últimos días ha tratado de mostrar a los canadienses que está adoptando una postura dura con la inmigración en medio de una creciente acumulación de solicitudes de asilo y una reacción negativa contra los inmigrantes por las preocupaciones de que la inmigración esté agravando el tema de la escasez de vivienda, por ejemplo. Reuters solicitó a la agencia fronteriza datos sobre deportaciones, excluyendo las personas que se fueron por voluntad propia. El total restante muestra que Canadá deportó a 7,300 personas entre el 1 de enero y el 19 de noviembre del pasado 2024, un aumento del 8,4% con respecto a todo el 2023 y un aumento del 95% respecto al 2022. Alrededor del 79% de las 7,300 personas deportadas en los primeros 11 meses del año fueron deportadas porque su solicitud de condición de refugio había sido rechazada. Esto supone un aumento respecto al 75% en 2023 y el 66% en 2022. Y la provincia de Alberta pronosticó un déficit de 5,200 millones de dólares, pero que podría elevarse a 8,700 millones de dólares en el peor escenario arancelario
arancelario descrito en el presupuesto provincial del día de ayer. El ministro de Finanzas de Alberta, Nate Horner, presentó el presupuesto para el año fiscal 2025-2026 en medio de una gran incertidumbre para Alberta y Canadá, pocos días antes de que los aranceles estadounidenses entren en vigor. El gobierno de Alberta está tomando decisiones responsables, aunque difíciles, para financiar las prioridades de hoy, afirmó Horner en una conferencia de prensa antes de presentar el presupuesto. Debemos hacer lo correcto para asegurarnos de permanecer firmes frente a los vientos en contra que se avecinan. Bueno, otro tema nuevamente es el tema de los aranceles, ya que en una declaración el presidente de Estados Unidos ha dicho que siempre sí entrarían en vigor en unos cuantos días, el 4 de marzo. Para esto, el primer ministro Justin Trudeau aseguró en la tarde de este jueves que su gobierno hará todo lo posible por evitar los aranceles de Estados Unidos, haciéndole ver a la administración Trump que Canadá no es la fuente de sus problemas de fentanilo, pero si aún así deciden imponer los aranceles el próximo martes, el gobierno canadiense daría una respuesta fuerte e inmediata. Realmente toda esta semana desde la Casa Blanca se han dado varias fechas y el mensaje ha sido bastante confuso. El mismo funcionario de la administración Trump también dijo que aunque los aranceles seguían su curso, su implementación final dependía de negociaciones en curso, básicamente incitando a esto, ¿no? Hay que recordar que la primera fecha en la que el presidente Trump había dicho que los aranceles entrarían en vigor fue en su momento el 20 de enero, tanto para Canadá como para México. Luego dijo que el 1 de febrero firmó esa orden, pero luego dio una pausa de 30 días que vencería precisamente en unos cuantos días, el 4 de marzo. También comunicó hace 3 días que sería el 2 de abril y ayer lo último fue que siempre sí el 4 de marzo, ¿no? Así de enredado ha sido todo este tiempo, pero ya prácticamente siguiendo el patrón sabemos que lo que se quiere es negociar. La motivación de los aranceles contra Canadá también ha sido confusa. A veces el presidente señala el tráfico de fentanilo, el presidente Trump, como el motivo por el castigo económico, a veces la migración por la frontera, a veces el déficit comercial y a veces la inversión en seguridad del país. Todo ha sido muy confuso, pero a lo mejor esa estrategia que no se sepa bien el por qué ni el cuándo e incitar a las negociaciones es precisamente lo que se ha buscado, ¿no? Y ayer el primer ministro del Reino Unido estaba en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo abruptamente la discusión sobre Canadá durante una conferencia de prensa con el primer ministro del Reino Unido. Se le preguntó a Starmer, al señor Keir Starmer, si el rey Carlos había expresado su preocupación por las repetidas afirmaciones de Trump en que quiere anexar Canadá. Mientras respondía, Starmer acusó al periodista de tratar de encontrar una división entre nosotros que no existe, antes de que Trump interrumpiera diciendo ya, es suficiente, that's enough, dijo Trump, ¿no? En inglés. Trump dio la bienvenida a Starmer a la Casa Blanca en una reunión muy esperada entre los dos líderes. Durante la conferencia de prensa hablaron sobre temas de defensa, los vínculos comerciales de sus países a través del Atlántico. Tras breves declaraciones, ambos dieron la palabra a las preguntas de los periodistas y cuando preguntaron para el primer ministro, comenzó un periodista, discutió con el presidente Trump sus repetidas declaraciones de deseo de anexar Canadá. ¿Ha expresado el rey alguna preocupación por el aparente deseo del presidente de quitar uno de sus reinos de su control? Y Trump, por su parte, no respondió a las preguntas del periodista sobre Canadá. ¿Mencionaste Canadá?, dijo Starmer, hablando después del presidente. Creo que estás tratando de encontrar una división, como habíamos dicho. Trump abruptamente interrumpió la respuesta de Starmer. Bueno, a nivel internacional, el tema de los aranceles pasa también, como lo hemos estado mencionando, no solo por Canadá, sino por México y China. Parte de la prensa internacional reporta, China y Canadá prometen respuesta inmediata ante aranceles. Ambos países reiteraron su enérgico rechazo a las pretensiones del presidente Trump bajo el argumento del azote del fentanilo. Por su parte, México buscando las negociaciones y también México ha extraditado a narcotraficantes bajo presiones de Trump. Las extradiciones ocurren en medio de presiones del gobierno de Trump para que México detenga el contrabando de fentanilo y se enmarquen en los esfuerzos por evitar
pues precisamente estos aranceles, ¿no?, a las importaciones mexicanas. Así que las autoridades mexicanas anunciaron la extradición este jueves de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos en medio de crecientes presiones del gobierno para que su vecino detenga pues precisamente el contrabando de fentanilo. Y nos mantenemos en Washington, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a Volodymyr Zelensky el día de hoy para sellar el acuerdo sobre minerales ucranianos y abordar la seguridad de Kiev. El gobierno de Ucrania ha subrayado que cualquier plan de paz debe incluir garantías claras que eviten que Rusia se rearme y vuelva a atacar una vez alcanzada una tregua. Zelensky se reúne hoy, como mencionamos, con Donald Trump en Washington en un momento clave para su país en un intento por asegurar el apoyo de Estados Unidos en la defensa de la soberanía ucraniana frente a futuras amenazas de Rusia. Durante la visita, la delegación ucraniana firmará un acuerdo económico con Estados Unidos para financiar la reconstrucción de Ucrania, devastada por más de 3 años de guerra. El pacto contempla la creación de un fondo de inversión conjunto al que Ucrania destinará 50% de sus futuros ingresos por recursos naturales, incluyendo minerales e hidrocarburos. Nos vamos a República Dominicana, que declara terroristas a bandas de Haití. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció este jueves que ha declarado como organizaciones terroristas a las pandillas que asolan Haití con violencia, al tiempo que criticó la incapacidad de la comunidad internacional en hacer frente a la crisis de su vecino. Abinader, en el poder desde el 2020, presentó su rendición de cuentas ante el Congreso, la primera de su segundo mandato. El gobernante ha mantenido una política de mano dura respecto a Haití, con la construcción de un muro en la frontera y masivas deportaciones a medida que se degrada la situación en ese país, donde Naciones Unidas reportó el año pasado 5.600 asesinatos a manos de estas bandas. ¿Y quiénes son los narcos mexicanos entregados a Estados Unidos que podrían ser condenados a pena de muerte? La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron el traslado de 29 narcos mexicanos a Estados Unidos. Eso sucedió el día de ayer por tráfico de drogas, entre otros delitos. Al ser puestos bajo custodia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia celebró el recibimiento de los narcos y destacó que buscarán la pena máxima permitida por la ley. El administrador interino de la Administración de Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, el señor Derek Maltz, destacó que al procesar a los 29 narcos mexicanos honrarán la memoria del agente Enrique Kiki Camarena, asesinado en febrero de 1985, entre otros. Bueno, y también en la COP16 se está adoptando un plan contrarreloj para financiar la biodiversidad. Otro de los temas importantes en esta mañana, los 150 países reunidos en Roma alcanzaron la noche de ayer el plan global para financiar la conservación de la naturaleza después de 3 días de intensas negociaciones en el marco de la COP16 de biodiversidad ampliada de Naciones Unidas. Es un histórico para la biodiversidad. En el reporte se ha logrado la adopción del primer plan global para financiar la conservación de la vida en el planeta. Así se expresaba la presidenta de la conferencia cuando se supo que se aprobaba la última de las versiones propuestas. La COP16 llegó esta semana a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma, después de una primera conferencia en Cali, en Colombia, en noviembre del 2024, que acabó sin acuerdo debido a la falta de quórum.